Bien, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Creo que ya nadie más se va a unir. Así que, muy bien, vamos a llevar la clase del día de hoy. A ver, estaba destinado la clase para que nosotros podamos agarrar y reconocer empieza cadavérica. Bueno, lamentablemente este tema de los conflictos nos está perjudicando mucho y bueno, vamos a tratar de avanzar y reconocer algunas estructuras. Por su seguridad, por favor, aquellos que vivan en el alto o cerca de algunos puntos de bloqueo no van a salir. ¿De acuerdo? Creo que en puntos de clasificación. Muy bien, a ver. Entonces vamos a reconocer algunas estructuras y vamos a hacer unas preguntitas a ver quiénes quieren ganarse puntos. Bien, como pueden ver, les estoy compartiendo un PDF en el cual es un atlas fotográfico, ¿ya? Este atlas fotográfico siempre está destinado, específicamente es aplicado a la fisiatría, aplicado a la medicina física y rehabilitación, aplicado a la fisioterapia, ¿ya? Y aplicado para uso en semiología, cuando ustedes llegan a su tercer año. ¿Por qué? Porque este atlas fotográfico es orientado a la palpación, ¿ya? A la palpación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a poder divisar ahora? Específicamente les estoy mostrando todo lo que es el hueso hioides. ¿Cuáles son sus características del hioides? ¿No ven? Ahora bien, recapitulando un poco la exposición que habían realizado sus compañeros sobre el hioides y las vértebras cervicales, es conveniente recordar que habían indicado que el hioides se encuentra en la línea media, tiene una forma de herradura. Hay algunos incluso que reconocen que el hioides tiene una forma de Y, ¿ya? De Y significa una Y, ¿no ve? Y. A ver, nosotros vamos a ver y recordando y recapitulando algunas cositas que han podido ver ustedes en la exposición. Es que me animo a preguntarles algunas cosas para aquellos que quieran ganar un poco de puntaje. ¿A qué altura se encuentra el hueso hioides? Doctor, ¿se me escucha? Sí, adelante, Kevin. ¿Te podría decir que se ubica en la tercera vértebra cervical? Casi, cerca, Kevin. Muy bien, gracias por participar. Estamos bien. Hay algunos autores que reconocen que podría estar ubicado en el borde inferior de la tercera cervical, otros dicen que está en el borde superior de la cuarta cervical.
Ahora, el consenso se ha quedado que propiamente el hioides, independientemente del tamaño de la persona, condiciones físicas, es decir, que sea delgado, que sea esbelto o que tenga obesidad, se ha llegado a un consenso que el hueso hioides tendría que estar a la altura de la cuarta cervical, ¿ya? Cuarta cervical. Pero siempre tomando en cuenta que si bien está a la altura de la cuarta cervical, tienen que estar superior a la laringe. Así es como voy a ubicar esta situación en el hueso hioides, ¿ya? Ahora, si ustedes pueden ver, ¿qué estamos viendo aquí específicamente? Estoy viendo todo lo que se considera las astas, ¿verdad? Estoy viendo todo lo que es el cuerpo del hioides, las astas menores, esas prominencias, esos salientes más pequeños y las astas mayores, ¿verdad? Ahora, no se olviden que nosotros asimismo, más allá de las astas, tenemos que tomar en cuenta que el hioides tiene bordes, tiene caras. Eso es lo más importante, ¿verdad? Ahora, si bien yo me voy a centrar específicamente y puedo empezar, por ejemplo, en todo lo que va a ser el cuerpo, toda esta porción del cuerpo, ¿verdad? Entonces, cuando yo veo toda esta porción del cuerpo en específico, tengo que centrarme y tengo que definir que el cuerpo va a tener una cara anterior y una cara posterior. Ahora, lo más importante es las rugosidades, las impresiones, ¿verdad? Que pueda tener. Por ejemplo, vamos a tratar de agrandar un poco más, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, el hioides en específico tiene que tener ciertas depresiones, ¿bien? Entonces van a haber depresiones, concavidades, rugosidades que me permiten a mí poder hacer el estudio y reconocer inserciones musculares. Por ejemplo, a ver, si yo les digo qué músculos se insertan en la cara anterior y en la cara posterior del cuerpo del hioides, ustedes tendrán que responder, por lo menos, más que todo de manera detallada en la cara anterior, porque ustedes saben, con la misma exposición que nuestros compañeros, que tenemos por lo menos 6 inserciones musculares en la cara anterior, ¿no ve? Por lo menos. Así que, ¿quién podría responder cuántos músculos se insertan, cuáles son los músculos? Porque, ojo, ¿qué es lo que tenemos que poder ver nosotros? Es que si ustedes observan la imagen que está ahí, están viendo que hay una cresta transversal y hay una cresta media, ¿verdad? Esta estructura que voy a señalar aquí es la cresta media de la cara anterior del cuerpo del hioides, que la va a ayudar a dividir esta cara anterior en dos porciones, ¿ya? Y asimismo voy a tener, por ejemplo, esta que va a ser la cresta transversal. Entonces, estas crestas transversales me ayudan a mí a dividir la cara anterior del cuerpo del hioides específicamente en una porción superior, que va a ser esta de aquí, ¿ya? La porción superior, y en una porción inferior. ¿Bien? Ahora, ¿por qué es importante saber eso? Porque en estas porciones, la porción superior, la porción inferior, como han detallado sus compañeros cuando han hablado del hueso hioides, el grupo que ha detallado músculos suprayoideos, incluso los que han hablado de infrayoideos. Entonces, en esta porción muchos nos han indicado la cara anterior, la cara posterior, etcétera, ¿no? Entonces, para eso nos sirve. A ver, ¿quién podría denominar los... eh, dímelo, ahí. Doctor, si no me equivoco, están el genioideo, amiloideo, digástrico, estiloideo, pero esos serían los otoioideos. Ahora, si hablamos de los infraioideos, está el homoioideo y esternoioideo, si no me equivoco. Ok, muy bien, muchas gracias. Y estaríamos hablando, a ver, está bien. Mieloideo, perfecto. Digástrico, perfecto. Estiloideo, también. Geniogloso, ¿no ven? Ahí nos falta el genioideo y el iogloso, ¿no ven? Que esos también, con eso estaríamos completando 6 músculos
que se insertan en la cara anterior del hioides. Muy bien, lo ven. Gracias por participar. Ahora, en la cara posterior del hioides, ¿qué músculo podemos decir que se inserta en la cara posterior del hioides? Doctor, se Adelante, inserta, Lady. bueno, da inserción lateralmente e inferiormente al músculo tiroideo. Ok, muy bien, perfecto. Muchas gracias, Lady. Bien, ahora, entonces, habiendo visto que el hioides, como ustedes están viendo, tiene particularidades, porque ahí estamos viendo una cara anterior y una cara posterior, ¿no ven? Ahora, esta cara anterior y esta cara posterior también nosotros tenemos que encontrar ciertas características como el borde, ¿no ven? Va a tener un borde superior. En este borde superior siempre voy a encontrar esta prominencia, ¿no ve? Este saliente que tiene que tener el borde superior del cuerpo del hioides. En la delioide. Asimismo, encontraré un borde inferior. Ahora bien, yo tengo que saber cuáles son las estructuras que tendrían que tener relación, inserciones en estos mismos bordes. Así sean simplemente estructuras membranosas o estructuras musculares. ¿Ve? Entonces, por ejemplo, en el borde superior del cuerpo del hioides tiene relación con estructuras membranosas y el borde inferior del cuerpo del hioides tendrá relación con estructuras musculares. Ahora bien, ahora completamos. Por ejemplo, ¿qué músculos se van a insertar en el borde inferior del cuerpo del hioides? Doctor, se insertan los músculos esternoioideo, homoioideo y tiroideo. Muy bien, Lady. Perfecto, bien contestado. Como su compañero lo ha indicado, en el borde inferior del cuerpo del hioides tenemos inserciones del esternoioideo, homoioideo y tiroideo. Ahora bien, si hemos indicado que en el borde superior tiene relación membranosa y en el borde inferior muscular, entonces ya diremos nosotros exactamente que en el borde superior va a haber inserciones de membranas. Ahora, hay dos tipos de membranas. ¿Cuáles membranas? La membrana hioglosa y la membrana tiroidea. No se olviden, ¿verdad? Entonces estaríamos diciendo que en estas porciones el borde superior se va a insertar la membrana hioglosa. Como su nombre lo indica, esta membrana hioglosa tiene que extenderse específicamente bien de la cavidad bucal, proximidades de la lengua hasta el borde superior del hueso hioides. Y la membrana tiroidea, estamos hablando de esta membrana que ayuda a fijar, ¿ya? A reforzar la unión del hioides. Esta se extenderá específicamente desde el cartílago tiroides hasta el hueso hioides, esta membrana, ¿ya? Porque si bien, como sus compañeros lo han indicado en la exposición, el hueso hioides es el único de los huesos que no se encuentra articulado con otro hueso, que no cumple esa relación del esqueleto axial, pero este sí se encuentra fijado. ¿En qué parte se encuentra fijado? ¿Verdad? No se olviden que este tiene que estar, ya lo habíamos indicado, está a la altura de la C4, está superior a la laringe, ¿verdad? Ahora, pero tiene un ángulo, si se dan cuenta, tiene una concavidad posterior, ¿verdad? Entonces, esta concavidad posterior es la que le va a situar en la cara anterior del cuello, por eso está en la línea media y cara anterior del cuello, ¿ya? Ahora, viendo esto más, nosotros tenemos que ver ciertas características que pueda presentar las astas. Cuando han visto este tema en la exposición, sus compañeros nos detallaban astas. Una asta mayor, ¿ya? Que eran estas las posteriores, ¿no ven? Estas las más grandes, las prominentes, una asta mayor y una asta menor, ¿ven? Ya. Ahora, si yo quiero hablar sobre las astas, en el desarrollo de las astas voy a encontrar que cada asta, por ejemplo, nos vamos a centrar a ver en las astas mayores.
que son las más prominentes, ¿verdad? Las más prominentes. Las astas mayores, las más prominentes. Ahora, estas van a tener una cara superior, una cara inferior, un borde lateral, un borde medial, y lo más importante es poder observar esto, esta prominencia posterior que presentan las astas mayores. Es decir, ahí me estoy centrando, en esa parte en específico, ¿ya? Ahora, ¿por qué me centro en eso? ¿Quién me podría decir qué es esa parte del asta mayor, del hioides? ¿Cómo se llama? Porque lo han explicado sus compañeros durante la exposición. Doctor, ¿es el tubérculo del asta mayor? Muy bien, Gaby. Perfecto. Es el tubérculo del asta mayor. A ver, entonces, ¿por qué es importante poder reconocer el tubérculo del asta mayor? Porque en el tubérculo del asta mayor se va a insertar un ligamento, el ligamento tiroideo lateral. ¿Ok? El ligamento tiroideo lateral es uno de los que va a contribuir a la sujeción y fijación del hueso hioides. ¿Ya? No se olviden eso. Ahora, en cuanto a sus relaciones, específicamente, el asta mayor tiene una cara superior que está relacionada con músculos. Bueno, vamos a decir que la cara superior, la cara inferior, el borde lateral y el borde medial, todo tiene relación con músculos del hioides, exceptuando el tubérculo, que tiene una relación ligamentosa. En la cara superior va a presentar inserciones. ¿A qué músculos? Al músculo hiogloso, al constrictor medio de la faringe y al estilo hioideo. ¿De acuerdo? En su cara inferior del asta mayor presenta inserciones al tiroideo. ¿Ven? Ahora, aparte de la cara inferior del asta mayor, el tiroideo tiene filetes que se extienden también, como una de sus compañeros lo ha indicado, desde la cara posterior del cuerpo, ahora estamos diciendo cara inferior del asta mayor, y también filetes musculares que se insertan en el borde lateral del asta mayor, ¿ya? Como así también en el borde medial. Entonces estaríamos diciendo que el tiroideo se inserta prácticamente en casi todo el contorno del asta mayor, ¿ya? Entonces se inserta en la cara inferior, en el borde lateral y en el borde medial del asta mayor, así como en la cara posterior del cuerpo del hioides. ¿Listo? Ahora, ¿pero en qué sentido? Estos filetes musculares tienen que tener incluso cierta relación con algunas inserciones de la misma membrana que tienen que compartir en ese caso, ¿ya? De la membrana tiroidea que hemos visto. ¿Listo? Ahora, cuando yo hablo del asta menor, esta estructura pequeña que tengo aquí arriba, de esta, ya tengo que hablar específicamente, vuelvo a mencionar si va a tener caras, si tiene que tener bordes, etcétera. ¿Cuáles son las estructuras importantes que yo tengo que tomar en cuenta de asta menor? A ver, ¿qué es lo que han dicho sus compañeros en la exposición? Doctor, si no me equivoco, está un ligamento, un músculo y un cartílago. Ya. Sí, Oh, tenemos inserciones musculares. Ay, pero nos falta algo más. el nervio glosofaringeo también, si no me equivoco, también pasa. Ok. Sí, en cierta manera, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta nosotros? Que existe, la literatura nos dice que va a existir una línea equidistante, pero directa entre el vértice del asta menor, por eso ya voy a decir que el asta menor, si bien va a tener unas estructuras, tiene una cara, ¿ya?
Esta asta menor en específico me interesa por su vértice, porque yo puedo trazar una línea equidistante desde el vértice del asta menor del dioides hasta el vértice de la apófisis estiloides del hueso temporal, ¿ya? Ahora, como su compañera lo decía, como lo ha manifestado, sí, tiene relaciones ligamentosas. Perfecto. ¿Con quién? Con el ligamento estiloioideo. Por eso es que es importante conocer que se puede trazar esa línea entre vértice y vértice, ¿ya? Entonces, el ligamento estiloioideo se inserta en el vértice del asta menor y se extiende hasta el vértice de la apófisis estiloides, ¿ya? Ahora, asimismo, en el asta menor vamos a presentar inserciones para unos músculos. Habíamos indicado, por ejemplo, que en la cara superior en la cara superior del asta mayor, uno de los músculos que se insertaba era el constrictor medio de la faringe, ¿verdad? Ahora, también voy a decir que en el asta menor, también el constrictor medio de la faringe va a tener inserciones. Por lo tanto, el constrictor medio de la faringe se inserta tanto en el asta menor como en el asta mayor. ¿Ya? Ahora, ahí vamos a aumentar que en el asta menor se va a insertar el músculo longitudinal. ¿Cuál? Longitudinal superior, longitudinal inferior. ¿De quién? De la lengua. ¿Ya? No se olviden eso. No se olviden eso. ¿Ok? Entonces, espero que esté quedando claro. Son las imágenes que podemos obtener ahora porque no sabemos todavía si tenemos pieza. Ahora mismo vamos a ver unas imágenes de las vértebras cervicales.
Bien, a ver, vamos a ver entonces ahora, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros ahora? Es el Atlas de McMinn, ¿ya? Este Atlas de McMinn es el que les he colocado en la plataforma, que creo que nadie lo ha descargado, pero bueno, espero que alguien siempre lo haya descargado, ¿ya? ¿Por qué? Porque este Atlas de McMinn es muy útil. Si ustedes lo quieren en físico, pueden adquirirlo, pero lamentablemente es caro. Estamos hablando de dólares. Pero es muy útil para que les pueda coadyuvar al momento de reconocer una pieza anatómica. ¿Por qué? Porque este tipo de atlas maneja en específico fotos reales de cadáver, de hueso, de estructuras disecadas, ya trabajadas, por ejemplo. ¿Verdad? Bien, entonces es así que nosotros, por ejemplo, vamos a ver ahora unas cuantas vértebras cervicales. Entonces, primero habían indicado sus compañeros en la exposición que teníamos 7 vértebras cervicales, ¿ya? Entonces, de ellas había características en específico, tanto de la primera, de la segunda, la quinta, la séptima vértebra cervical también, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver ciertas características que pueda presentar la primera vértebra cervical, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el otro nombre que tiene esta vértebra cervical? Se le da el nombre de primera vértebra cervical o, ¿cómo se llama la primera vértebra cervical? Que lo han dicho sus compañeros. Atlas, Muy bien. ¿Y la segunda? el axis. Muy bien, Mary. Sí, estamos hablando del atlas y el axis, ¿no ven? Ahora, ¿por qué es importante que nosotros conozcamos? Porque cuando hablamos del atlas, por ejemplo, estamos hablando de algo en específico. A ver, debemos tomar en cuenta nosotros que estas van a formar parte de la columna vertebral a través de constituir estas vértebras cervicales la columna cervical en su porción. ¿No ven? Entonces, ¿qué yo debo tomar en cuenta? Que como son parte de la columna vertebral, estas vértebras cervicales coadyuvan junto a las torácicas, las lumbares, las sacras, las coxillas, ¿a qué? A proporcionar una longitud ósea, ¿ya? A proporcionar resistencia, pero a su vez proporcionan flexibilidad a la misma columna. Se encuentran ubicadas en la parte media, pero posterior del cuerpo, ¿no ve? Es decir, esta columna que se extiende desde la cabeza hasta la pelvis está bien estructurada, bien articulada gracias a la presencia de estas vértebras, ya sea las cervicales, ya sea las torácicas, las lumbares, las sacras, las coxillas. ¿Verdad? ¿Cuál es la función principal que tienen las vértebras, independientemente de su región? Tienen que envolver, proteger a la médula espinal, ¿no ve? A través de un conducto. Si ustedes se dan cuenta, aquí estamos viendo en este espacio, hacia la parte media, ¿ya? Observamos nosotros el agujero vertebral, que es una característica común que tienen todas las vértebras cervicales, ¿verdad? En este agujero cervical, agujero vertebral, perdón, ¿qué es lo que encontramos? Por ahí tiene que encontrarse la médula espinal, ¿no ve? Entonces, en conjunto, la unión de todos estos agujeros vertebrales forma el conducto vertebral, el conducto raquídeo, ¿no ve? Ya. Ahora, si yo les preguntara cuáles son las características generales de una vértebra, generales, porque no se olviden que sus compañeros han destacado y han descrito cuáles son las características que comparten las vértebras, independientemente de la región, como aquellas características propias de las vértebras de una región cervical, torácica, lumbar. ¿Cuáles son las características generales de una vértebra?
Ya, no busquen en... ¿Puedo responder, doctor? Eh, Hola, a ver, adelante, vamos, Lady. Doctor, que bueno, cada vértebra tiene un cuerpo, pedúnculos, láminas, tiene una apófisis espinosa, también apófisis articulares y apófisis transversales. Y bueno, lo que lo comprende un agujero vertebral. Ok, muy bien, Lady. Sí, coincidimos que las características generales de una vértebra, ya, va a presentar, como su compañera lo ha destacado, un cuerpo, denominado el cuerpo vertebral, muy bien. Tenemos los arcos, arco vertebral, vamos a tener el pedículo, la lámina, vamos a tener apófisis articulares que sí tienen que estar ahí, ¿ya? Tenemos al agujero vertebral, tenemos apófisis transversas y apófisis espinosas. Aún así, yo tengo que tomar en cuenta que en muchos casos se va a formar ese agujero de conjunción. Ya lo vamos a ir viendo después, ¿no ven? Muy bien, ahora no se olviden que en el cuerpo una característica que tienen que compartir generalmente las vértebras es, ¿cuál? Que el cuerpo, la parte media del cuerpo en general se va a encontrar excavada. Por lo tanto, esa parte deprimida de la parte media del cuerpo va a estar rodeada de un saliente en el borde, que se conoce como la epífisis anular, ¿ya? No se olviden de eso. También lo han mencionado sus compañeros ahí y hemos aclarado en el momento de la exposición, ¿no ven? Bien, a ver, entonces vamos a empezar reconociendo algunas estructuras en específico que yo tengo que ver. Cuando hablo de una vértebra cervical, estoy hablando que esta vértebra cervical como característica común tiene el cuerpo vertebral, ¿no ven? Cuerpo vertebral. Aquí están solo las vértebras cervicales. Bien, entonces, a ver, ¿qué les estoy mostrando aquí en general? Estamos viendo todo lo que es una vértebra cervical, ¿no ven? Toda esta característica. Todo esto es una vértebra cervical. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que tomar en cuenta como características generales de una vértebra cervical? Entonces, la presencia de un cuerpo, ¿no ve? Que está identificado con el número 3, el cuerpo. Ahora, decíamos que el cuerpo va a tener esta área deprimida, ¿ya? Como tiene esa concavidad, esa depresión excavada, específicamente, yo tengo que tomar en cuenta que en general de las otras vértebras voy a tener una porción saliente, que es esto de aquí, ¿no ven? Que están viendo aquí. Este saliente en específico se puede conocer como la epífisis anular. Pero cuando yo hablo específicamente de las vértebras cervicales, ¿ya? Eh, las puedo denominar como apófisis semilunares, ¿ya? Porque son salientes en forma de media luna. Ahora Rubier nos menciona que las puedo denominar los ganchos del cuerpo. Entonces, como se denominan apófisis semilunares, también se las conoce como apófisis unciformes, ¿ya? Entonces, estos salientes que acabamos de ver, identificados con el número 10, van a ser las apófisis unciformes, apófisis semilunares, ¿ya? O simplemente ganchos del cuerpo vertebral. ¿Muy bien? Ya. Entonces, ahora yo tengo que identificar, estamos viendo características generales, ¿no? De las vértebras cervicales. Ahora yo encuentro agujeros. ¿Cuáles son los agujeros que tengo que encontrar? Voy a encontrar aquí identificado primero con el número 12, este de aquí que va a ser el agujero
vertebral, el que tiene que contener a la médula espinal, ¿verdad? El agujero vertebral. Ahora, una característica, y si ustedes se están dando cuenta aquí, vamos a ver en específico que las vértebras cervicales, el agujero vertebral tiene forma triangular. Repito, en las vértebras cervicales, el agujero vertebral es de forma triangular, que eso ya empieza a cambiar de forma cuando hablamos, por ejemplo, de una vértebra torácica, cuando estoy hablando de una vértebra lumbar, de acuerdo a sus características, cambian de forma, ¿ya? Ahora, entonces, otra característica, ya tengo el agujero vertebral, tengo el agujero transverso. ¿Cuál es el agujero transverso? Aquel agujero que está formado por las apófisis transversas, ¿ya? Las apófisis transversas van a tener dos raíces, ¿ya? Entonces, yo voy a encontrar específicamente que estas raíces van a ser esta de aquí y esta de aquí, ¿no ve? ¿Ya? Ahora, no me voy a centrar por si acaso en esto, ¿no ve? No estoy hablando del tubérculo. Estoy hablando que existe una raíz, esta, y otra raíz. Porque si yo digo, ¿cuál es la apófisis transversa? Estoy hablando todo esto es la apófisis transversa, ¿no ve? Entonces, la apófisis transversa tiene una raíz en específico, ¿ya? Que muchas veces por su relación se la considera como una lámina costo-transversa por la relación que tiene, ¿ya? Y en cambio, la otra raíz se caracteriza porque en su extremo más anterior yo voy a encontrar un tubérculo, el tubérculo anterior de la apófisis transversa, ¿ya? Ahora, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que tomar en cuenta? Si estoy analizando, esta apófisis transversa tiene dos raíces, dos láminas. ¿De dónde se originan? Del cuerpo, ¿no ve? Aquí estoy viendo el cuerpo. Desde ahí están partiendo las dos raíces de la apófisis transversa. Estas dos raíces tienen que delimitar este agujero, ¿no ve? Este de aquí que estamos viendo, identificado con el número 4, que es el agujero transverso, ¿ya? El agujero transverso es importante. Por ejemplo, ¿qué estructuras discurren por el agujero transverso? ¿Quién puede responder? La Adelante, Francis. nervios espinales, No como tal nervios espinales, pero sí, te acepto que son nervios. ¿Cuáles son los nervios? Los nervios vertebrales. ¿Ya? Nervios vertebrales. Pero ojo, hay que tomar en cuenta una cosa, que por el agujero vertebral tienen que pasar vasos en general. Vasos. Una arteria y una vena. Cuando ya estoy a la altura de la quinta y la sexta cervical, ya estoy hablando que ahí va a pasar los nervios vertebrales. ¿Cuáles son los vasos? Pasa la arteria vertebral y la vena vertebral. ¿Ya? No se olviden. La vena vertebral y la arteria vertebral van a pasar por el agujero transverso. Muy bien, gracias por participar. Gracias. Por si acaso, todos los que participan, estoy contando puntaje. En algún momento puede que necesiten. O simplemente para aumentarles puntaje. ¿Ya? Ahora, muy bien. Ahora voy a encontrar que estas vértebras van a tener láminas. ¿Cuáles son las láminas? Aquellas que están identificadas acá con el número 7. Esto es una lámina. La característica de las láminas es que estas coadyuvan junto al cuerpo a delimitar el agujero vertebral. ¿Ve? Entonces siempre va a tener dos láminas, las vértebras cervicales, que me ayudan a delimitar esa forma triangular del agujero vertebral. Estas láminas obviamente tienen que tener su origen desde lo que va a ser la apófisis articular, ¿ya? Entonces vamos a decir que estas apófisis articulares
que las vamos a encontrar aquí, ¿ya? Estas apófisis articulares, en general, Rubier nos dice que tienen que tener una forma, un corte tallado en bisel, ¿ya? Porque estas apófisis articulares permiten realizar la articulación con la vértebra cervical precedente, ¿verdad? Entonces, estas láminas se originan de estas apófisis y tienen que terminar en esto, ¿ya? La apófisis espinosa. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que saber de esta apófisis espinosa? Esta apófisis espinosa se la conoce como apófisis espinosa bífida, como ustedes están viendo, ¿no ven? Bífida en este caso, ¿ya? Esta apófisis espinosa bífida tiene este vértice que es bitubercular, por eso estoy viendo ahí, ¿ven? Vértice bitubercular. Bien, ahora vamos a ver en específico algunas características de el atlas y el axis como tal, ¿verdad? Primero vamos a ver el atlas que ustedes están viendo ahí en la imagen A, ¿verdad? La imagen A y la imagen B. Entonces nosotros estamos viendo en específico ahí, y ustedes pueden observar, es el A es una visión superior y el B es una visión inferior, perdón. Ahora, si yo les preguntara en específico que reconozcan estructuras, entonces, ¿qué vendría a ser el 2, el 3, el 5, el 6, el 7, el 8 en la imagen A? El 3 sería el surco de la arteria vertebral. El 5 sería la cara articular superior. Em, el 2 sería el tubérculo posterior. Y... Ay, es que no veo viendo. Ya. El 8 sería la apófisis transversa. eh, y las 6 sería el arco anterior. Ok, muy bien, Lady, muchas gracias. Eh, sí, hay algunas estructuras, había un pequeño errorcito que lo vamos a ver ahora, ¿ya? No te preocupes, muy bien. Lo primero que yo tengo que encontrar específicamente es decir cuál es la parte anterior y la parte posterior. Entonces, por ejemplo, me decías que el 6 corresponde al arco anterior. No, el 6 corresponde al arco posterior. Entonces, yo hablaría que aquí estoy viendo todo lo que corresponde al arco anterior. ¿No ven? Entonces, yo hablo en este punto, el arco anterior va a ser toda esta porción que ven aquí. Esto es el arco anterior. ¿Ya? El arco anterior. Ahora, obviamente, yo tengo que tener en este arco anterior, específicamente voy a encontrar un tubérculo, ¿verdad? En todo esto, ¿ya? Ya, ok. Entonces, decíamos que toda esta porción que estamos viendo es el arco anterior, ¿verdad? Ya. Ahora, en el arco anterior, yo tengo que encontrar específicamente un saliente, una prominencia, ¿ya? Que este saliente va a ser medianamente redondeado, prominente hacia la parte anterior. Este saliente es el tubérculo anterior del atlas. ¿Por qué es importante conocer al tubérculo anterior del atlas? Porque en el tubérculo anterior del atlas se va a insertar un músculo, el músculo largo del cuello. No se olviden eso, por favor. ¿Ya? El músculo largo del cuello. Ahora bien, a partir de este tubérculo, yo encuentro todo el largo de todo lo que va a ser el arco anterior.
tengo que llegar hacia la parte posterior. Posteriormente al arco anterior encuentro las masas laterales. ¿Ven? Que Magnin lo describe como masas laterales, toda esta porción. ¿No ven? Toda esta porción. ¿Ya? Ahora, dentro de esto yo tengo que encontrar específicamente una cara articular. ¿Ya? Entonces voy a definir y voy a determinar específicamente que esta porción de aquí que ustedes están viendo corresponde a una carilla articular. ¿Ya? Una carilla articular. Entonces, esta carilla articular, si ustedes analizan, estamos viendo aquí específicamente una visión superior en la foto A y una visión inferior en la foto B. En ambas ya hemos determinado al tubérculo anterior, ¿no ven? Del atlas y que se inserta. Hacia la parte posterior de este tubérculo encuentro, ya sea superiormente, como aquí, voy a encontrar una carilla articular, que se conoce como la cara articular superior, delimitada porque en esta voy a encontrar una escotadura lateral, ¿ya? Hacia esta encuentro en esta porción, siempre limitando cerca y en proximidades del agujero transverso, una escotadura lateral de la cara articular superior, ¿ya? Ahora, si yo lo veo desde una visión inferior, obviamente aquí voy a encontrar la cara articular inferior. ¿Por qué es importante? Y si se dan cuenta, estamos cambiando, bueno, no estamos cambiando, sino cambia la forma, ¿ya? Si se dan cuenta, la cara articular inferior que está ahí identificada con el número 4, ¿ya? Tiene una forma más redonda. En algunos casos, algunos autores describen una forma ovalada. En cambio, el número 5, que constituye a la cara articular superior va a tener una forma más ovoidea. Por eso es que, ¿con quién se va a articular esta cara articular superior del atlas? Tiene que articularse específicamente con los cóndilos occipitales, ¿ya? Entonces, por ende, esta cara articular superior también recibe el nombre de cavidad glenoidea, ¿ya? Esta porción que están viendo aquí ustedes recibe el nombre de cavidad glenoidea, ¿ya? Cara articular superior o cavidad glenoidea, por mí no hay ningún problema, ¿listo? No tengo ningún problema para que puedan denominar ustedes, ¿ya? Ahora, seguimos, más lateral. ¿Qué es lo que yo voy a encontrar? Entonces ya he determinado la cavidad glenoidea aquí, una escotadura lateral, ahora me voy a esto, ¿verdad? La apófisis transversa. La apófisis transversa tiene que tener dos raíces, ¿no ven? Aquí está una raíz, otra raíz, y estas ayudan a determinar esto que va a ser el agujero transverso. El agujero transverso. Ahora, ¿por qué es importante? Ya habíamos indicado que por el agujero transverso tienen que pasar los vasos vertebrales, ¿verdad? ¿Ya? La arteria y la vena vertebral. Ahora, ¿qué es lo más importante? Que estas raíces están confluyendo externamente para formar la apófisis transversa. ¿Por qué es importante que nosotros tomemos en cuenta esta apófisis transversa? Porque en ella nosotros podemos encontrar un tubérculo, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta parte prominente es el tubérculo de la apófisis transversa, ¿no ve? Esta porción. Ahora, en el tubérculo de la apófisis transversa nos sirve a nosotros porque ahí se va a insertar un músculo, ¿ya? Bueno, no genera uno, sino varios. Van a ser los músculos rotadores y los músculos flexores, ¿ya? Estos músculos rotadores y flexores laterales de la cabeza se insertan en el tubérculo de la apófisis transversa del atlas, ¿ya? Hasta ahí está claro, ¿no ve? Ahora, ya hemos visto estructuras que están lateralmente a
la cavidad glenoidea o cara articular superior. Pero aquí nosotros observamos esto, esta porción. ¿No ven? Esta es considerada un tubérculo. Este tubérculo está dado y va a servir para la inserción del ligamento transverso. ¿Ya? Es un tubérculo para que se inserte el ligamento transverso. Y generalmente, ¿qué es lo que yo voy a encontrar? ¿Ya? Puedo encontrar hacia su parte más anterior de este tubérculo, puedo encontrar específicamente una escotadura. ¿Ya? Esta escotadura puede estar presente para el paso de algunos vasos. En algunos casos puedo encontrar que sea un orificio vascular. Estamos hablando de esta escotadura, que con ayuda del ligamento transverso que se inserta en el tubérculo, se va a formar un orificio vascular. ¿Ya? Entonces, ya hemos visto las características del arco anterior, las masas laterales. ¿No ven? Ya. Ahora, seguimos. Tenemos que ir hacia la parte posterior. Ya estamos viendo el arco posterior. Este arco posterior, que ustedes se dan cuenta, están haciendo de las mismas masas laterales. ¿Ven? ¿Ya? Ahora, como bien lo decía, su compañera ha mencionado algo interesante en referencia al número 3. El número 3 es el surco para la arteria vertebral. ¿No ven? Ahora, ¿qué tenemos que ver nosotros específicamente? Este surco, ¿ya? No solamente tiene que discurrir la arteria vertebral, eso que quiero que quede en claro. ¿Por qué? Primero yo defino que toda esta estructura constituye el arco posterior, ¿ve? El arco posterior. Ahora, en el punto de unión entre las masas laterales y el arco posterior, yo encuentro este surco por donde tienen que pasar estructuras. Como bien lo dijo su compañera, va a pasar la arteria vertebral. Perfecto, muy bien. Pasa por ahí la arteria vertebral, pero también pasa el nervio cervical. O sea que si yo pregunto qué pasa por el surco que se encuentra en el punto de unión del arco posterior de las masas laterales del atlas, ustedes deben responder la arteria vertebral y el nervio cervical. ¿Ya? Ahora, ¿por qué? Porque es importante, porque después este surco ya es continuidad simplemente del arco posterior. Y en el arco posterior, ¿qué me interesa? Ver esto, esta estructura que es el tubérculo posterior. ¿Ven? ¿Por qué es importante el tubérculo posterior? Porque ¿qué se insertaba en el tubérculo anterior del atlas? El músculo largo del cuello, ¿verdad? Ahora, en el tubérculo posterior, específicamente, tengo que tener sitios de inserción cercanos al tubérculo posterior. Vale decir que yo voy a tener específicamente que se van a insertar estructuras, ¿ya? Ahora, ¿qué estructuras se van a insertar? Músculos. Pero vamos a tener aquí dos sitios de inserción, uno aquí y otro aquí. Estos sitios de inserción son los que delimitan la estructura formada ósea del tubérculo posterior. Y aquí se inserta el músculo recto posterior menor de la cabeza. Si se acuerdan, el día de ayer una de sus compañeras nos mencionaba las inserciones del recto posterior mayor y recto posterior menor. Permítame un minuto.
Ya, bien, lo siento, tenía que contestar. Ok, continuamos entonces. Entonces ya hemos reconocido estructuras que podemos ver en una visión superior del atlas, ¿verdad? Ahora, ¿qué estructuras yo tendría que reconocer en la visión inferior? Lo mismo, prácticamente, ¿no ve? ¿Qué estoy viendo aquí? El tubérculo, ¿no ven? El tubérculo se insertaba aquí, el músculo largo del cuello. Ahora, lo más importante es reconocer específicamente en la visión inferior. Debo encontrar una estructura que se va a articular con el siguiente hueso, ¿no ven? Entonces, aquí yo tengo que ver específicamente esta parte que a mí me interesa. Esta parte interna, ¿ya? Esta parte interna se considera como una cara articular, ¿ya? Una carilla articular, una cara articular, o simplemente, si ustedes quieren llamarlo como Rubier, la fosita del diente del axis. Si nos vamos a otros libros convencionales, lo van a denominar como la cara o carilla articular para la apófisis odontoides del axis. Rubier lo define como la fosita del diente del axis, ¿ya? Que va a la redundancia, y de hecho lo tenemos aquí, ¿no ve? La apófisis odontoides del axis, ¿ya? Entonces, ese diente, ¿ya? Esa apófisis odontoides tiene que articularse con el atlas, por eso vamos a encontrar ahí, ¿ya? ¿Qué más encontramos? La carilla inferior o la cara articular del axis. Entonces, esta puede ser la carilla o la cara articular superior o cavidad glenoidea, y la cara articular inferior o cara articular del para el axis, ¿no ve? Ahora bien, tengo que ver específicamente el agujero vertebral, ¿no ve? Ahora, ¿se han dado cuenta que el agujero vertebral tiene una ligera diferencia? Hemos indicado que el agujero vertebral generalmente tiene que ser triangular, ¿verdad? Para las vértebras cervicales. Pero eso no quiere decir específicamente que tenga que cumplir a cabalidad en todas las cervicales. ¿Qué forma tiene el agujero vertebral que estamos viendo ahora? Una forma ovalada. Ya, casi, Francis. No tan ovalada, sino tenemos que detallar específicamente hacia la parte anterior y hacia la parte posterior. Por ejemplo, voy a decir que el agujero vertebral del atlas tiene una forma casi cuadrada anteriormente, ¿ya? Y una forma circular posteriormente, ¿ya? Se dan cuenta, tiene su parte, la parte anterior es casi cuadrada, no en su totalidad, y la parte posterior presenta una concavidad anterior, convexidad posterior, ¿ya? Por eso es que el agujero vertebral del atlas tiene dos porciones, ¿ya? Una porción anterior, que hemos visto aquí, está la porción anterior, y la porción posterior, ¿no? ¿Ya? La porción posterior, ¿ya? ¿Qué más voy a encontrar? Lo que hemos definido, ¿no ve? Las raíces de la apófisis transversa, el tubérculo donde se insertaban los rotadores y los flexores laterales de la cabeza. Después tengo a todo esto que es el arco posterior, ¿no ve? Ahora, ¿por qué es importante que yo sepa esto y cómo voy a definir específicamente que el agujero vertebral va a tener dos porciones? ¿Se acuerdan de esta estructura en específico? Esta, que venía a ser en específico el tubérculo para el ligamento transverso, ¿verdad? Entonces, específicamente, de aquí a aquí estamos diciendo que se va a insertar el ligamento transverso. Ahora, ese me permite dividir en dos porciones el agujero vertebral, que va a ser muchísimo más evidente en la cara inferior. ¿Ya? Entonces, ahí voy a encontrar el ligamento transverso. Por eso es que si yo les pregunto las inserciones,
Ya saben dónde se inserta el ligamento transverso. Ahora también ya saben que el ligamento transverso va a dividir el agujero vertebral en dos porciones, una anterior en forma rectangular, casi cuadrada, y una forma posterior más circular. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, el atlas había sido facilito. ¿No? No hay mucho dilema en el atlas. A ver, vamos a bajar un poquito para ver el axis. Bien. Ahora vamos a ver el axis. ¿No ven? Todas las imágenes que estamos viendo ahí competen específicamente al axis. Vamos a ver un poquito más. Bien, entonces, ¿qué estamos viendo ahora aquí del el axis, perdón? El axis se considera la segunda vértebra cervical. Bien, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Si ustedes ven en la imagen C, estoy viendo una visión superior, ¿ya? Una visión superior. La D me proporciona una versión anterior, ¿verdad? Una versión anterior. En la E estoy viendo una versión inferior y la F me va a proporcionar específicamente ya aquello que habíamos detallado, una articulación entre el atlas y el axis, ¿ya? Entonces, ¿qué debo detallar yo específicamente cuando veo una visión superior? Porque esos son las vistas que me permiten realizar un adecuado estudio en la anatomía. ¿No ve? Por eso se sugiere estas vistas. Primero, voy a ir a buscar ciertas estructuras en específico. ¿Ya? Nuestro punto de referencia siempre va a ser algo llamativo. Entonces, mi punto de referencia va a ser este, el 4. ¿Ya? Visto superiormente, visto anteriormente. El número 4 va a ser la apófisis odontoides. En la apófisis odontoides, yo la tengo que saber reconocer específicamente. ¿Por qué? La apófisis odontoides se la considera como el diente del axis también, ¿ya? Ahora, esta es la que me permite articularse con el atlas. ¿Con quién? Con la fosita articular para el axis del atlas, ¿no ven? O la fosita articular que nosotros habíamos dicho para el diente del axis, ¿no ven? Esta fosita articular se encuentra en la cara anterior del atlas, ¿ya? Del atlas. Ahora, entonces estoy diciendo que toda esta porción que ustedes están divisando, esta porción convexa es la que me permite a mí articular con el atlas en específico, ¿ya? Ahora, si ustedes se ponen a analizar específicamente, yo voy a ver, y como lo han detallado sus compañeros en la exposición, este diente, desde una vista superior, va a tener que una cresta. Esta que lo va a partir a mitad va a ser la cresta media anterior. Y posteriormente presenta el surco de la apófisis odontoides, la que la va a delimitar. ¿Por qué? Porque este surco separa de todo lo que va a ser esta porción del axis, ¿ya? Porque aquí directamente ya yo voy a encontrar el origen de los pedículos, ¿verdad? Ya. Voy a encontrar las caras articulares en específico.
Entonces, no se olviden, una cresta media anterior, el surco del diente o el surco de la apófisis odontoides. ¿No ven? Ahora, ¿qué otras estructuras yo tengo que encontrar específicamente? Unas caras articulares, ¿ya? Caras articulares, que van a ser estas que están delimitadas o denominadas con el número 9. ¿No ven? Ahora se han dado cuenta que las caras articulares habían tenido una forma más circular, ¿no ven? Estas son las caras articulares superiores, ¿ya? O la cara articular para el atlas, ¿no ven? Así como el atlas tenía su cara articular para el axis. Ahora por detrás yo encontraré este número 8, que constituyen los pedículos, ¿no ven? Los pedículos. Ahora, estos pedículos estamos viendo que se van a continuar con unas láminas, ¿no ven? Láminas que van a ser estas de aquí. Las láminas. ¿Ya? Láminas, no se olvide. Entonces estoy viendo una cara articular superior. Estoy viendo los pedículos. Estoy viendo las láminas. Ahora, algo interesante. Si se han dado cuenta, aquí ya podemos ver que ya tiene una forma más triangular el agujero vertebral. Entonces, si se dan cuenta, el agujero vertebral tiene ya a partir del axis una forma triangular. Vamos a decir base anterior, vértice posterior. ¿Listo? Ya tiene una forma triangular. No se olviden de eso. Ahora, ¿qué es lo interesante aquí? ¿Qué estoy viendo? La apófisis espinosa. ¿No ven? Ya estoy viendo la apófisis espinosa. ¿Cuál es la característica del axis? Que esta apófisis espinosa es bitubercular, ¿no ve? Específicamente esto que estoy viendo yo es el vértice de la apófisis espinosa, ¿no ve? Esta porción, ¿ya? El vértice está, voy a decir que el vértice de la apófisis espinosa se denomina como el tubérculo bifurcado o vértice bitubercular, esta partecita en específico. A ver, para que queden claro, todo esto es la apófisis espinosa, pero ya, esta porción es el vértice bitubercular, ¿ya? O el tubérculo bifurcado. Ahora, ¿por qué es importante conocer esto? Porque en el tubérculo bifurcado o el vértice bitubercular del axis se va a insertar los músculos oblicuos inferiores de la cabeza. No se olvide, músculos oblicuos inferiores de la cabeza. ¿Ya? Ahora, aún así, si se dan cuenta, ya voy a coincidir. El agujero vertebral había tenido forma triangular. La apófisis espinosa también tiene forma triangular. ¿Listo? Ahora sí yo veo desde un punto de vista anterior, ya nos vamos a enfocar a la imagen D. ¿Listo? Desde un punto de vista anterior, yo voy a encontrar, por ejemplo, aquí estoy viendo el número 4. Todo esto corresponde al diente del axis o la apófisis odontoides del axis. ¿No ve? Ya, ahora, ¿qué es lo que yo voy a encontrar? Esta apófisis odontoides va a tener un vértice, el vértice de la apófisis odontoides. ¿Ya? Voy a encontrar específicamente una superficie rugosa transversal por debajo, ¿ya? Propiamente algo que me vaya a ayudar a delimitar esto que va a ser el cuerpo. Y por debajo voy a encontrar específicamente el cuello, ¿no ve? El cuello. Ahora, ¿qué es lo que yo estoy viendo específicamente? Voy a encontrar, estoy hablando en estas partes, solamente he hablado de la apófisis odontoides del diente, ¿no ve? Porque en específico, toda esta parte del axis, voy a encontrar el vértice de la apófisis odontoides, encuentro el cuello que la separa de todo este resto que se conoce como el cuerpo, ¿no ve? Toda esta porción que va a ser el cuerpo, porque la porción más inferior ya se va a conocer como la base.
Ahora, ¿para qué me sirve saber esto? Porque específicamente en el vértice de la apófisis odontoides, ¿ya? Voy a encontrar una superficie triangular, rugosa. ¿Qué se va a encontrar en esta superficie? Va a ser el sitio de inserción del ligamento occipito odontoideo, ¿ya? Entonces, aquí en específico va a llegar desde el occipital hasta la apófisis odontoides. Entonces, una superficie triangular que sirve de inserción para el ligamento occipito odontoideo, ¿ya? Muy bien, bajo y encuentro una, les había indicado aquí, una superficie transversa rugosa. Esta es la que se relaciona con el ligamento transverso. Habíamos indicado que el atlas tiene su tubérculo de inserción para el ligamento transverso que divide en dos porciones el agujero vertebral, ¿verdad? Una anterior y una posterior. Ahora, ¿cómo se articula? Como están viendo aquí, aquí yo tengo la cavidad glenoidea, ¿no ve? En la imagen F, estoy viendo la cavidad glenoidea para articularse con el cóndilo occipital. Aquí en específico voy a tener en relación con el ligamento transverso, ¿no ven? Porque este ligamento transverso tiene que ayudar a separar que toda esta porción del agujero vertebral del atlas y toda esta porción posterior, ¿no ven? Entonces, este ligamento transverso es el que hace una impresión en la cara anterior del diente o de la apófisis del diente o apófisis odontoides, ¿no ve? Que valga la redundancia, valga de hecho, nosotros tenemos que conocer y decir que la apófisis odontoides tiene una forma de pivote cilindro cónico, ¿ya? Así es como Rubiel lo va a definir. Entonces, si les dicen qué forma tiene la apófisis odontoides, tiene una forma de pivote cilindro cónico, tiene una forma que asemeja a un segmento de cilindro, si se dan cuenta, tiene una forma de cono. Por debajo del cuello, ¿qué es lo que yo voy a encontrar? Así como yo he encontrado una cresta media anterior cuando yo estaba hablando de la visión superior, aquí yo voy a encontrar una cresta media anterior también, ¿ya? En todo lo que va a ser la parte del cuerpo, ¿ya? Y la porción más inferior que constituye la base. Si ustedes ven, voy a encontrar estructuras ligeramente y levemente aplanadas, ¿ya? En específico voy a encontrar esto. Estas de aquí que constituyen las caras articulares superiores. Caras articulares superiores o las caras articulares del axis para el atlas. Ahora, en esta porción inferior, yo voy a encontrar unas caras articulares inferiores, ¿ya? Caras articulares inferiores. Si ustedes se están dando cuenta, hay cara articular superior, cara articular inferior. Si yo quiero verlo a detalle, la cara articular inferior para la tercera vértebra cervical, la voy a ver aquí, ¿ya? En esta visión inferior del axis, ¿ya? Entonces, ahora tengo que ver otra cosa más que me estoy olvidando, que van a ser las apófisis transversas. ¿Listo? La apófisis transversa. Obviamente, ya estoy viendo que en esta porción tanto de la visión superior voy a encontrar la apófisis transversa, de una visión anterior la apófisis transversa, y obviamente encontraré de una visión inferior la apófisis transversa. ¿Junto a qué? Al agujero, ¿no ve? Ahora, en general, cuando estoy hablando y por las relaciones próximas que se tienen, aquí estoy hablando de la apófisis. Si yo me aboco netamente a Macnin, yo voy a decir que es la apófisis y el agujero costo transverso. Si yo me aboco directamente solo a Rubier, yo voy a decir que van a ser apófisis transversas. Entonces, dependiendo de la literatura y al momento de responder ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer? Cuando estén dando examen, cuando vayan a exponer, etcétera, tienen que agarrar y tienen que especificar la referencia bibliográfica que están dando. Así evitamos que exista confusiones. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Qué estructuras más vamos a ver? Ya sé que ya se quieren ir. Ya nos vamos ahorita, ¿ya? Entonces, en la vista inferior, ¿qué es lo que estoy viendo?
Estoy viendo el cuerpo, ¿verdad? El cuerpo, ¿ya? Toda esta estructura, ¿verdad? Todo el cuerpo, la base. Estoy viendo el agujero vertebral, ya más en una forma triangular. Estoy viendo la apófisis espinosa bitubercular, ¿no ve? El tubérculo bifurcado, la cara articular inferior, ¿no ve? La cara articular inferior. Ahora, ¿qué más voy a encontrar? Siempre lo que debo buscar, el pedículo, ¿no ve? El pedículo, no se olviden que va a ser aquel que nace del cuerpo y contribuye a formar el agujero transverso, pero a su vez es el límite anterior del agujero vertebral. ¿Se acuerdan cuando han hablado sus compañeras en la exposición? ¿Verdad? Entonces voy a decir que este es el pedículo. Una forma de acordarse fácil y sencilla, el pedículo siempre está por delante de la cara articular y el que está por detrás de la cara articular va a ser la lámina. A su vez también otra forma de acordarse, la lámina es la que coadyuva a formar las bases de la apófisis espinosa. ¿Listo? Entonces, ya simplemente para terminar, tenemos que ver en específico y no se olviden que hay particularidades. ¿Ya? Entonces, cuando hablaban sus compañeros, les decía, por ejemplo, ¿en qué vértebra cervical yo voy a encontrar un tubérculo que es más grueso y más saliente? Estoy hablando, como habíamos indicado, que las apófisis transversas tienen el tubérculo anterior, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, el tubérculo anterior de estas apófisis transversas se encuentra más engrosado, es más grueso y más saliente en la sexta vértebra cervical. Por eso es que a este tubérculo anterior de la apófisis transversa de la sexta vértebra cervical se lo conoce como el tubérculo carotidio o el tubérculo de Chassaignac. ¿Listo? No se olviden. ¿Ya? Ahora, también tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, la séptima vértebra cervical es aquella que se caracteriza por ser la vértebra más prominente, ¿verdad? ¿Ya? Es la etapa de transición de la columna cervical a la columna torácica, ¿ya? Por eso es que en el cuerpo nosotros vamos a encontrar en específico que la la séptima vértebra cervical va a tener una carilla articular para la primera costilla. ¿Ya? No se olviden. A su vez, la apófisis transversa es muchísimo más larga. Es monotubercular en la séptima vértebra cervical. ¿Ya? Entonces es más larga la apófisis transversa, es monotubercular y a su vez el agujero transverso es mucho más pequeño. No se olviden. ¿Ya? Por ejemplo, si yo hablo, las láminas de la séptima vértebra cervical son más largas, la apófisis espinosa es monotubercular, pero es más larga y más saliente. Estas son las características que la hacen una vértebra prominente. Muy bien. Entonces, como ya son las 9 y ya quieren irse, vamos a dar la clase por concluida, siempre y cuando, por favor, estemos atentos a todas estas, los comunicados oficiales que va a dar la universidad, debido a que existe la posibilidad que pueda haber todavía un conflicto social en nuestro departamento, en ambas ciudades, tanto La Paz como el Alto, así que estaremos atentos para que podamos ver el desarrollo de las clases. ¿Listo? Así que, sin nada más, ¿alguien tiene alguna consulta, duda antes de que terminemos? Y hay algunos que no vienen ni por lo que es virtual. ¿Vale? Sí, doctor, una consulta. Dime. Usted dijo que en la apófisis transversa se le conoce también como el tubérculo carotidio, ¿verdad?
voy a ir a... Es que me estoy confundiendo porque en el no sé si era en la apófisis transversa o en el tubérculo anterior. No, no es tubérculo interior, Lady, es en el tubérculo anterior de la apófisis transversa de la sexta cervical. Ah, ya, El, ya, el tubérculo ya, anterior es el que se llama tubérculo carotidio o tubérculo de Chassaignac. ¿Ya? ya, ya, gracias. Muy bien, si no tenemos ninguna otra pregunta, que les vaya muy bien. Hemos terminado la clase. Que tengan un buen resto de jornada. Hasta luego, estudiantes. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Que les vaya bien. Hasta luego, doctor.